Las fuerzas y cuerpos de seguridad se mantienen en alerta ante la ola de pinchazos a mujeres en locales de ocio nocturno en varios puntos del país. Se investigan casos en 9 comunidades autónomas. Hoy queremos profundizar en este asunto y lo vamos a hacer con Guillermo Burillo, es médico del Hospital Universitario de Canarias, de LUC, y coordinador del Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor Burillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una práctica que, como decimos, mantiene en alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también a los especialistas, ¿y hay motivos para la preocupación? Se están mezclando los pinchazos con los casos de sumisión química, con agresiones sexuales, y hasta ahora no se ha visto ningún caso de agresión sexual secundaria a estos pinchazos, que veremos en qué queda nuestra red de investigación en toxicología clínica. Pues por ahora no ha detectado ningún caso en el que haya una sustancia añadida al pinchazo con la jeringa. Otra cosa es que esta práctica genere algún tipo de infección, ¿no? De infección vírica, lo que nos preocupa, el VIH, las hepatitis, ¿no? que se puedan transmitir por esta vía sin probablemente ser el motivo de esta broma pesada, si me permite decirlo. Claro, pero si hablamos de otros países europeos, sí es verdad que esos pinchazos han ido acompañados de esas sustancias toxicológicas, ¿no? No está claro. No está claro. Una cosa es lo que dice lo que ha dicho la prensa escrita, y otra cosa es lo que nuestros compañeros médicos de urgencias de Francia, de Inglaterra, en las reuniones que hemos tenido a nivel internacional, tampoco han visto esta correlación, ¿no? Con la detección de sustancias, insisto, con el uso con la producción de sumisión química posterior de abusos sexuales secundarios a esto. Bueno, ahora estamos hablando de pinchazos, pero sí es verdad que a lo largo de toda nuestra vida hemos escuchado decirnos, quizás a nuestros padres, cuando hemos salido de fiesta, no quiten la vista de la copa porque le pueden meter algo en la copa. Es decir, tenemos que tener cuidado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los casos de sumisión química premeditada, hay dos tipos de sumisión. La premeditada, cuando te echan algo en la copa. En las series que tenemos, tanto en España como en Europa, no llegan a ser más del 5% de los casos. Hay que prevenir sobre todo a las chicas, que es el grupo más numeroso, aunque no el único, de que lo más importante, lo que vemos en nuestras series, es la sumisión química oportunista. Es un buitre que está al acecho, y cuando alguien empieza a beber más de la cuenta, pues aprovecha para cometer un delito, ¿no? Este es el grupo más importante, y efectivamente sin dejar de quitar la vista de la copa, en la que te pueden poner éxtasis líquido, lo que sea, el GHB, o te pueden poner una benzodiazepina o algún producto con escopolamina, lo que se conoce, ¿no? Por el público general como burundanga, y alguna otra sustancia. Claro, y esto mezclado con alcohol, pues quizás esa combinación puede ser incluso más grave, ¿no? Por supuesto, es más grave, ¿no? Pero el alcohol solo también, ¿no? Que es lo que hay que tener en cuenta, insisto, porque es donde se producen la mayoría de las agresiones sexuales, no por de quitar la vista de la copa, ¿no? Si se va al baño, no dejársela a nadie, o no dejarla en la barra fuera de nuestra vista, o sea, sin contar con... teniendo en cuenta esto, insisto, lo que más vemos en las agresiones sexuales de este tipo es el alcohol ingerido de forma única. ¿Y cómo debemos actuar ante casos de este tipo, doctor? Pues es fundamental, como siempre, ¿no? Pedir ayuda, pero alguien conocido, ¿no? En la sumisión química, pues siempre hay alguien que merodea por allí, que en el momento adecuado, entre comillas, lo que hace es acercarse a la víctima, ¿no? Y ofrecerse con buenas intenciones, ¿no? Hay que estar con alguien conocido en el grupo que vayamos, y si no, pedir al personal del local que nos ayude, o en cualquier caso llamar al 112, como siempre que se piense en una situación de emergencia. Más vale una llamada de más a después lamentarlo, ¿no? ¿Y los efectos, los síntomas suelen ser inmediatos? Lo que suele pasar es lo que cuentan las víctimas, ¿no? Es que notan, dice, no he bebido tanto para lo mal que me encuentro, ¿no? Entonces empiezan a encontrarse mareadas, ¿no? Hasta que pierden la conciencia, ¿no? No suele ser inmediato,
para que me entiendan, no te caes al suelo, pero sí empiezas a encontrarte mal, con lo que pides ayuda a alguien, ¿no? Y si es verdad que depende del tipo de sustancia y de la cantidad, evidentemente, el efecto puede ser más o menos rápido, pero sí, en 10-15 minutos desde el consumo de una cantidad importante, que no es lo que se está viendo en los pinchazos, ¿no? Porque para un pinchazo pues tendría que ser una cantidad de líquido importante, y además por vía intravenosa, no por vía intramuscular, tarda un poco más en absorberse. Bueno, ¿se puede dar el caso ese, doctor Burillo, de levantarse por la mañana, despertarse al día siguiente y decir, es que no me acuerdo de nada de lo que ha pasado el día anterior? Es lo que ocurre, es lo terrible, ¿no? Que uno se despierta al día siguiente y se le recuerdo que estaba, ¿no?, en un local, en una discoteca, o que estaba con una persona y no me acuerdo de nada más, ¿no? Se despierta uno con síntomas de haber tenido una agresión sexual, y ahí es donde viene el problema, que incluso al día siguiente se tarda en ir porque no se es consciente, evidentemente, de si ha sido algo consentido, sino, o sea, cuando no se acuerde uno, es importante ir a un servicio de urgencias, porque además, aparte de corroborar la agresión sexual, pues hay que iniciar los procedimientos que tenemos, ¿no?, de profilaxis de infecciones o del riesgo de embarazo. Y lo importante es que esa persona no se sienta culpable, porque al fin y al cabo tampoco ha sido consciente de lo que ha hecho, ¿no? Absolutamente, ¿no? Es un delito y ante la duda hay que ir. Nadie, por supuesto, nadie la va a juzgar en nuestros servicios de urgencias y emergencias, donde hemos hecho cursos, campañas, congresos, ¿no?, para que se tenga conciencia de esta situación y se atienda a las víctimas de forma adecuada. Canarias tiene un muy buen protocolo de agresión a víctimas de agresión sexual, que se puso en práctica hace 2 años, en el que participamos médicos de urgencias, ginecólogos, forenses, fuerzas de seguridad, para que la víctima se sienta arropada y no sea un segundo trauma, ¿no? Por ejemplo, el preguntarle lo mismo a cada uno de los profesionales que actúen en esa asistencia. Hablamos de agresiones sexuales, pero también puede haber otro tipo de motivaciones, que puede ser, por ejemplo, el robo, ¿no? Efectivamente, es un porcentaje corto, pero el robo o la firma de documentos o el sacar dinero de cajeros son otras circunstancias en las que ocurre, en lo que se denomina sumisión química, ¿no? Y un grupo de la sumisión química, el mayor, es las agresiones sexuales. Y doctor Burillo, actualmente, ¿por qué tipo de drogas nos debemos empezar a preocupar? ¿Cuáles quizás esas drogas, esas sustancias que ahora a ustedes, a los especialistas, les está llamando la atención o les está preocupando? ¿Se refiere a agresiones sexuales o a drogas? A cuestión de drogas, lo que se está manejando en el mercado y entre los jóvenes. Bueno, lo que nos preocupa es el cannabis, ¿no? El cannabis ha pasado una potencia del 5%, del THC, ¿no?, la sustancia activa más importante, del 5% en algunos casos a un 40% de potencia. Y esto está produciendo cuadros muy abigarrados, ¿no?, cuadros de psicosis, cuadros de agresión, de agitación importantísimos que no veíamos en los servicios de urgencia así desde hace años, ¿no? Se estaba banalizando el consumo, cuando las consecuencias para la salud son terribles, tanto agudas como crónicas. Pues Guillermo Burillo, médico de LUC, coordinador del Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias por atendernos, como siempre, aquí en Buenos Días, Canarias. A ustedes, buenos días.